La Santa Biblia. Así llegó hasta nosotros la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 autores diferentes que vivieron en lugares distintos, en momentos históricos diversos, con culturas que no tenían nada que ver. Sin embargo, todos ellos escribieron con una unidad sorprendente. Y solo hay una explicación para esto. Fueron inspirados por Dios. Él es el verdadero autor. Además, la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Moisés fue el primer escritor de la Biblia. Él escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Desde la creación hasta los tiempos de Moisés, el conocimiento sobre Dios y sobre su plan de salvación se transmitía oralmente de padres a hijos. Moisés fue inspirado por Dios para escribir la Biblia. La Biblia fue escrita en Asia y Europa y es el libro más vendido del mundo. La Biblia se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento parte desde su nacimiento y llega hasta unos años después de su ascensión al cielo, aunque podríamos decir que a través de las profecías de Apocalipsis llega hasta el momento de su segunda venida. Jesús es el centro de la Biblia. Él es el héroe, el Salvador. Jesús pagó el precio de nuestro pecado y murió en nuestro lugar para que nosotros podamos escoger reconciliarnos con Dios y vivir para siempre. Tras la creación, el ser humano había pecado, había traicionado a Dios, y la consecuencia de separarse de Dios, quien es la vida, es la muerte. Pero Dios, que ve el pasado, el presente y el futuro, nos amaba tanto a ti y a mí que buscó una solución. El propio Hijo de Dios, Jesús, se encarnó y murió en sustitución de toda la humanidad. Ahora, cada persona es libre de elegir si quiere aceptar ese regalo de la salvación y tener una relación personal con Dios o no. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y fue escrito en hebreo y arameo. Por otro lado, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y fue escrito en griego. Juan fue el último escritor de la Biblia. Y ese último libro de la Biblia escrito por Juan es el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y es un libro profético, como el de Daniel del Antiguo Testamento. Habla de lo que va a pasar hasta que Jesús vuelva. La última promesa de Jesús en la Biblia es: estoy a punto de llegar. Apocalipsis 22:20. Entender la Biblia. Para entender la Biblia, lo primero que debemos tener claro es que todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Esto quiere decir que no podemos usar los textos fuera de su contexto histórico, literario y cultural. Además de eso, necesitamos entender que los pasajes más fáciles explican a los más difíciles, considerar la Biblia en su totalidad, comparar con otros textos de la propia Biblia, leer el texto en su contexto, aceptar que la Biblia es su propio intérprete y orar. Motivos para confiar en la Biblia. Podemos confiar en la Biblia porque existen datos arqueológicos sobre su existencia. Además, tiene una unidad imposible de lograr humanamente, en tantos siglos y por tantos autores.
Por otro lado, se han cumplido todas las profecías y algunas están por cumplirse. Pero sobre todo, la Biblia tiene poder para cambiar vidas. Es difícil de explicar, hay que experimentarlo, pero cuando alguien conoce a Jesús, no vuelve a ser la misma persona. Su existencia se llena de paz, amor y esperanza, y su perspectiva de la vida cambia. En arqueología, los manuscritos del Mar Muerto son una colección de centenares de textos y fragmentos de texto encontrados en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, a finales de la década de 1940. Fueron encontradas porciones de toda la Biblia, excepto del libro de Esther y del libro de Nehemías. Este hallazgo ayudó a probar que el texto de la Biblia que tenemos hoy no ha sido alterado. En cuanto a su unidad, podemos decir que a pesar de haber sido escrita durante 1600 años por 40 autores diferentes, la Biblia no se contradice. En lo relativo a las profecías cumplidas, diremos con Mateo 24, 7 y 8: «Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Además, la Biblia tiene un poder transformador. Cuando las personas permiten que sus verdades entren en el corazón, el Espíritu Santo trabaja para que su carácter sea más semejante al de Jesús.